31 de enero fue la fecha en la cual se oficializa la salida del Reino Unido, que implica básicamente el corte de lazos políticos, por así decirlo, es decir, ya Reino Unido no tiene representantes ni en el Parlamento, ni en el Consejo, ni tampoco en la Comisión Europea. Lo que se estableció en el acuerdo de salida es que hasta finales de 2020 se van a seguir negociando de qué manera va a continuar la relación comercial entre ambas regiones. Por lo pronto, en estos meses van a continuar de la misma forma que hasta la fecha del 31, es decir, va a haber libre aranceles entre ambas partes y también la inexistencia de controles aduaneros y sanitarios, fitosanitarios y demás. Ahora, lo que tiene que hacer Reino Unido en lo inmediato es, bueno, empezar a comenzar, mejor dicho, a negociar o seguir negociando con otros países, ya que al irse de la Unión Europea pierde los beneficios o preferencias comerciales que tenía o que tiene esta región con el resto de los países que ha firmado. O sea, unos 40 acuerdos de libre comercio aproximadamente que Reino Unido perdería ahora y tendría que regirse por las reglas de la OMC. En ese sentido ya hay algunos acuerdos que están firmados, pero que todavía no podían entrar en vigor porque todavía pertenecía a la Unión Europea, y hay otros que están en vísperas de comenzar a negociarse, por ejemplo con Canadá, con Ucrania, y otros que, bueno, empiezan a negociarse ahora, como por ejemplo el caso de Estados Unidos. ¿Cómo se reconfigura el mapa de la Unión Europea con la salida del Reino Unido? ¿Pasa a ocupar un tercer país esa posición? ¿Se distribuye entre todos los países miembros? Bueno, algunos de los parlamentarios, unos 40 parlamentarios, se van a reservar para próximos países miembros que ingresen. Algunos se redistribuyen entre los que están actualmente y otros directamente no se renuevan. Lo que sí es cierto es que se pierde un actor de mucha relevancia, uno de los mayores aportantes al presupuesto europeo, y unos 50-60 millones de habitantes que dejan de pertenecer a la Unión Europea. Y este es uno de los puntos importantes quizás porque, bueno, el mercado, cómo se va a transformar o no el mercado laboral en los próximos años, ya que hay muchos migrantes europeos que trabajan en Reino Unido y también muchos británicos que trabajan en el Reino Unido. Entonces, la cuestión de la circulación de personas va a ser importante de qué manera se define a futuro. Yescas además destaca que la salida del Reino Unido de la Unión Europea termina siendo una ventaja para el Mercosur y fundamentalmente para la Argentina, teniendo en cuenta que el 40% de los bienes que compran, que importan, son alimentos y productos agroindustriales. En el ámbito comercial, bueno, nosotros vemos cómo se puede transformar en una oportunidad para el Mercosur, sobre todo porque Reino Unido necesita abastecerse de mercados externos. El 40% de los bienes que consume, alimentos y bienes agroindustriales, provienen de importaciones. Es abastecido, es cierto, en gran medida por la Unión Europea, 2/3 partes aproximadamente, pero el resto es donde nosotros empezamos a ver la oportunidad, sobre todo porque Reino Unido consume bienes que en la región se producen. Hablamos de harinas proteicas, hablamos también de vinos, hablamos de carnes, en distintos tipos de presentación. Entonces, el avanzar hacia un acuerdo de libre comercio o algún tipo de acuerdo de asociación entre Mercosur y Reino Unido sería una cuestión interesante. Se puede avanzar, como decía recién, en un libre comercio entre Mercosur y el Reino Unido, pero ¿qué pasa con los productos que ya se exportan? ¿Esos empiezan o tienen que cambiar, digamos, el formato de negocio? Como decía recién, por ejemplo, debe regirse por lo de OMC. ¿Qué sucede con esos productos que ya se están vendiendo desde Mercosur hacia el Reino Unido? Bueno, sí, eso básicamente hay que ver cómo negocia Reino Unido su traspaso en OMC, es decir, en la actualidad se cobran los aranceles que tiene la Unión Europea, pero hay que ver si Reino Unido quiere modificar estos aranceles para abajo o para arriba, eso va a depender de sus decisiones. De todas maneras, los representantes británicos han señalado que quieren avanzar hacia una liberalización del comercio, se han mostrado muy aperturistas en ese sentido. Pero bueno, también, qué sé yo, las cuotas de importación también van a tener que renegociarse porque son cuotas OMC y al irse Reino Unido
se pierde una porción importante de las mismas, entonces hay que ver cómo se redirecciona este comercio y también de qué forma van a empezar a regir los reglamentos sanitarios, fitosanitarios, que hasta ahora era la Unión Europea la que lo establecía.